¿en dónde estaba Dios? Es una pregunta. Y a veces nosotros estamos en situaciones complicadas, a veces nosotros pasamos por situaciones difíciles. Sentimos que el mundo se nos está cayendo a pedazos, sentimos que ya no podemos más, sentimos que estamos avanzando y de repente sucede algo y nos hacemos esta pregunta: ¿en dónde estaba Dios? Ahora, tal vez con la pandemia usted podrá pensar, bueno, por fin había empezado yo este negocio, por fin había empezado yo esta empresa, ya estaba prosperando y viene esto. ¿Y qué está pasando? Y quizás no solo la pandemia, a veces nosotros a lo largo de la vida atravesamos por momentos en donde parece que todo va bien y algo sucede y preguntamos, ¿en dónde estaba Dios? Este año tal vez podemos decir, bueno, por fin entré a la universidad o por fin me iba a graduar de la universidad y sucede algo. ¿En dónde estaba Dios? ¿En dónde estaba Dios cuando de niño mi papá maltrataba a mi mamá? ¿En dónde estaba Dios cuando pasé por ese callejón y fui abusada? ¿En dónde estaba Dios cuando ese momento sucedió algo? Cuando se metieron a mi negocio, cuando me robaron el carro. ¿En dónde estaba Dios? Y a veces nos hacemos estas preguntas. ¿En dónde estaba Dios cuando me enfermé? ¿En dónde estaba Dios cuando mi familiar murió? ¿En dónde estaba Dios? Y mientras yo estaba orando respecto a este tema, venían a mi mente muchos personajes bíblicos, muchos de nuestros héroes favoritos de la Biblia. Y es interesante porque ellos pasan por situaciones en donde pudieron haberse preguntado esto: ¿en dónde estaba Dios? Todo iba marchando bien y ¿en dónde estaba Dios? O sea, Dios me dio un sueño y parece que todo va en contra. ¿En dónde estaba Dios? Pensemos en la vida de José. José recibe un sueño de parte de Dios. José recibe una visión de parte de Dios y él está emocionado, él está muy contento y va y se lo cuenta a sus papás y se lo cuenta a sus hermanos, y lo primero que sucede es que sus hermanos lo intentan matar y ahora él está en un pozo. Dios le dio el sueño de que él iba a gobernar y que todos se iban a postrar ante él, y ahora él está en un pozo. ¿En dónde estaba Dios? Nosotros podemos pensar así, pero es que al final de la historia, pero José no estaba viendo el final de la historia todavía. José estaba en un pozo. Él recibe un sueño de parte de Dios y luego está en un pozo. Y está allí, quizás preguntándose esto: Dios, ¿y entonces? Dios, ¿y entonces para qué me dijiste que empezara esta empresa? ¿Para qué me dijiste que ahora sí me comprometiera? ¿Para qué me dijiste que empezara la universidad? Y está pasando esto. Estoy en un pozo. Finalmente es rescatado, y digo rescatado porque va, pero a una casa como esclavo. Esto podría parecer que no tiene absolutamente nada que ver con el sueño que Dios le dio. El sueño que Dios le dio era que él iba a gobernar, pero ahora él está en una casa siendo esclavo. Y entonces, en la mente de José, pensando, este era el sueño de Dios, pero parece que yo voy avanzando en la dirección opuesta. O sea, voy de mal en peor. Primero estaba en un pozo y ahora estoy siendo esclavo. Pero Dios no quería que se quedara en el pozo. Y Dios tampoco quería que se quedara como esclavo. José finalmente va ganando la confianza de su amo y luego, por una falsa acusación, va a parar a la cárcel. ¿Y en dónde estaba Dios? Pensemos como José un momento. O sea, yo tengo este sueño y todavía lo tengo fuerte en mi corazón, pero estaba en un pozo. Bueno, por fin salí del pozo, pero estoy de esclavo. Bueno, ya por fin, pero ahora estoy en la cárcel. Y era necesario el pozo, era necesaria esa casa en donde estuvo como esclavo, era necesaria la cárcel para llegar al palacio.
Nosotros vemos el final y decimos, wow, yo quisiera ser como José, porque a pesar de todas las circunstancias, Dios le cumple el sueño, Dios lo lleva a donde lo prometió. Pero cuando estaba en el pozo no nos hubiera gustado ser como José. Cuando estaba siendo esclavo no nos hubiera gustado ser como José. Cuando estaba en la cárcel quizás nos hubiéramos quejado demasiado. José no vio el panorama completo desde el inicio. Al final ya, y entonces ve hacia atrás y dice, wow, todo esto que atravesé valió la pena para poder estar en donde estoy. Pero José no se quedó en el pozo. El plan de Dios no era que José se quedara en el pozo. Y el plan de Dios no es que usted se quede en ese pozo. El plan de Dios es que usted salga de allí. El plan de Dios es que usted va a ser levantado. Usted no fue hecho para terminar en un pozo. Usted no fue hecho para terminar siendo esclavo. Usted no fue hecho para terminar en una cárcel. Hay planes de Dios para su vida. Y a veces, como no vemos el panorama completo, estamos como, a la gran, ¿y cuándo voy a salir de este pozo? Pero el Señor está en control. Lo cantábamos hace un momento, el centro de todo es Jesús y Él está en control. Él está en control de su situación. Él está en control de su vida. En medio de cualquier circunstancia, usted podrá ver la gloria de Dios. En medio de cualquier pozo, usted podrá ver la gloria de Dios. ¿En dónde estaba Dios? Orquestando algo mucho más grande de lo que José se pudo imaginar. José quizás lo soñó de alguna manera, pero Dios estaba orquestando algo mucho más grande de lo que José pudo imaginarse. No era el pozo, no era la casa de esclavitud, no era la cárcel, era el palacio. Pensemos en Job. Parece justo, parece un hombre justo. Parece alguien que está caminando bajo la voluntad de Dios. Todo iba bien. Parece que todo marcha bien. Pero empieza a recibir noticias. Empieza a recibir malas noticias. Y lo interesante de esta historia, usted lo puede leer en el libro de Job, es que la Biblia dice que no había terminado de hablar una persona y aparecía otra y le decía, esto también está pasando. Y no había terminado de hablar una persona y aparecía otra y le decía, esto también está pasando. Y él empieza a recibir malas noticias. Y no una mala noticia como tu suegra se va a venir a vivir una semana a tu casa. No, realmente malas noticias. Aunque eso a algunos les parece mala noticia, ¿verdad? Pero él empieza a recibir noticias de que mueren sus hijos, de que todo se quema, de que mueren sus empleados. Y podría pensar, ¿en dónde estaba Dios? O sea, yo le sirvo a Dios. Yo estoy caminando bajo la voluntad de Dios y me pasa esto. ¿En dónde estaba Dios? Una noticia tras otra, una tras otra. Y a veces podríamos pensar como, a la gran, me está lloviendo sobre mojado. Porque ni he terminado de salir de esta y ya me viene la otra. Y no sé cómo salir. Pero Dios estaba allí. Dios estaba con Job, acompañándole en todo momento, sintiéndose orgulloso de él, diciéndole que iba a salir de esta, diciéndole que él estaba en control. Dios ha estado allí con usted también. Él no lo abandona, ni lo va a abandonar. Él ha estado allí con usted, acompañándolo, pero también levantándolo y restaurándolo. Pensemos en Marta y en María. Marta, María y Lázaro son amigos de Jesús. Jesús probablemente se había quedado en la casa de ellos. Y podríamos pensar como, bueno, nosotros le hemos ofrecido ayuda a Jesús cuando Él necesitó de nosotros. Él necesitaba dónde dormir y nosotros le dimos dónde dormir. O sea, hay una confianza, hay una amistad con estas personas. María había derramado perfume a los pies de Jesús. Tenían una buena relación con Él. Y se enferma Lázaro. Quizás todos empiezan a preguntarse como, ¿y en dónde está Jesús? ¿Por qué no viene?
O sea, lo hemos visto hacer milagros, hemos visto cómo Él ha sanado a muchas personas. Debería de aparecer, debería de estar aquí. Jesús es nuestro amigo. ¿Por qué no lo vemos? ¿Por qué no está acá? Lázaro muere y pasa el primer día. Jesús no responde los mensajes, ni responde las llamadas. El WhatsApp solo tiene un chequecito. No está recibiendo los mensajes, al parecer. Ya pasó un día y Lázaro está muerto. ¿Y en dónde estaba Jesús? ¿En dónde estaba Dios cuando más lo necesitaba? Quizás Marta y María pensaron como pensamos que éramos importantes para Jesús. Necesitábamos que Él estuviera hoy aquí y no lo estamos viendo. Y quizás usted se ha preguntado esto. Yo sirvo en la iglesia, yo estoy allí siempre constante, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy atravesando esto? ¿En dónde estaba Dios cuando más lo necesitábamos? Mi hermano se está muriendo. He llorado en la almohada, he orado y he pedido que algo suceda, y Jesús no me responde los mensajes. Pasa el tercer día y tal vez pensaron como ya no, ¿para qué? Ya pasó demasiado tiempo, pues ya no puede suceder nada, ya es demasiado tarde, ya no aguanto más, siempre es lo mismo. Mejor yo por mi lado y ya no quiero saber nada de la iglesia. Ya no quiero saber nada de esto porque no recibí una respuesta a tiempo. Ahora ya es demasiado tarde. Ahora aunque venga, pues ya tiene 3 días de muerto, o sea, ya no. Pero quiero decirle algo. Y sé que esta palabra es para alguien en específico. Dios ha estado allí con usted. Dios no lo ha abandonado ni lo va a abandonar. Dios ha estado allí siempre, a su lado. En los mejores días, ahí estaba. Pero en los peores días, cuando usted pensó que no aguantaba más, también Jesús ha estado allí. Porque su fidelidad no se acaba. Su fidelidad permanece para siempre. Esta historia de las que acabo de hablar está en Juan 11 y quiero que la veamos. Quiero que leamos para aprender acerca de en dónde estaba Dios, qué está sucediendo y cómo deberíamos de comportarnos, cómo deberíamos de actuar. Juan 11, a partir del versículo 1. Si usted tiene la opción de poder acompañarme. Juan 11, 1 dice: había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro y era de Betania, la aldea de María y de Marta. Sus hermanas, María, cuya hermana de Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y enjugó los pies con sus cabellos. Las hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Pasar por circunstancias negativas no significa que Dios lo ha dejado de amar. Lázaro se enferma y el texto dice: Jesús, al que tú amas, está enfermo. Y yo creo que alguien necesita escuchar que Dios no lo ha dejado de amar. Jesús ha estado allí y Jesús lo ama. Que estés pasando una dificultad no significa que Dios ha dejado de amarte. Que estés pasando una crisis financiera no significa que Dios ha dejado de amarte. Pasar por una dificultad familiar no significa que Dios ha dejado de amarte. Pasar por un problema de salud no significa que Dios ha dejado de amarte. Pasar por luto no significa que Dios ha dejado de amarte. Dios ha estado allí y Dios te ama. Y hay una promesa. Hay una promesa
que está en Romanos 8:35. Dice: ¿acaso hay algo que nos pueda separar del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos por hambre, o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Como dicen las Escrituras: por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Versículo 37. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo Jesús, quien nos amó. Cristo Jesús lo ama y Cristo Jesús le dará la victoria. Tenemos la victoria en Cristo Jesús, quien nos amó, y nada nos puede separar del amor de Cristo. Ni circunstancias negativas, ni problemas familiares, ni crisis financieras, ni problemas de salud, ni pandemias mundiales. Nada nos puede separar del amor de Cristo Jesús. Podemos sentirnos seguros en Él. Podemos sentirnos seguros en Él. Usted va a poder salir de esta, porque el amor de Dios permanece para siempre. Su victoria está en Cristo Jesús. Lo primero que hacen Marta y María es que buscan a Jesús. Yo creo que eso es importante hacerlo notar. Lo primero que ellas hacen es mandarle un mensaje a Jesús. Lo primero que hacen es mandarle un mensaje a Jesús y darle el reporte de que Lázaro está enfermo. Puede ser que en este momento usted esté atravesando una situación complicada. Busque a Jesús. Que su primera opción sea buscar a Jesús. No es lo último que ellas hacen, es lo primero. Jesús ha estado ahí. Jesús ha estado allí. Y solo está como: ¿me vas a buscar? Aquí estoy yo. Ven a mí. Usted ha ido con médicos, ha ido con amigos, ha ido con consejeros. Y gracias a Dios por estas personas. Gracias a Dios por ellos, porque lo han ayudado. Pero no está completo. Cristo Jesús es quien completará la obra en usted. Vaya a Jesús. Solo en Él usted puede encontrar la respuesta que ha estado buscando. Solo en Él usted puede encontrar el consuelo que ha estado buscando. En Cristo Jesús. Él ha estado allí esperándolo. Él le dice: yo me acerco a ti, ahora acércate tú a mí. Y es lo primero que las hermanas hacen. Van a Jesús. Y es lo primero que nosotros debemos hacer: buscar a Jesús, acercarnos a Él, acercarnos a su presencia, confiar en Él, confiar en sus promesas, creer que Él está en control, acercarnos a Él. Versículo 4 de Juan 11. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es de muerte, sino es para que la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hermano, usted verá la gloria de Dios en medio de esta situación complicada, en medio de esta crisis que está atravesando. Si usted siente que ya no tiene opciones, si usted se siente desesperado, usted podrá ver la gloria de Dios. Esta situación parece complicada, es más, parece perdida, parece que ya no tiene solución. Déjeme decirle algo: gracias a esto usted será más fuerte. Gracias a esto su fe será reafirmada. Gracias a esto usted podrá confiar más en el Señor. Usted no se va a quedar allí. Usted podrá confiar más en el Señor. Usted va a ver la gloria de Dios en medio de esta situación. Usted podrá ver cómo Dios es glorificado en medio de esta situación. Duele, quizás sí duele. No entiendo lo que está pasando y por qué lo estoy pasando. Las hermanas de Lázaro tampoco lo entendían en ese momento. Job
tampoco lo entendía en este momento. José tampoco lo entendía en este momento. Pero usted va a ver la gloria de Dios en medio de esta situación complicada. El nombre de Dios será glorificado. El nombre de Dios es glorificado en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación. Y puede ser que en este momento no lo entendamos, pero podemos estar seguros porque Él nunca deja de amarnos. Y podemos ver la gloria de Dios porque Él nunca deja de amarnos. Salmo 136. Vamos a leer los primeros 9 versículos. Dice: alabemos a Dios porque Él es bueno. Dios nunca deja de amarnos. Alabemos al Dios de dioses. Dios nunca deja de amarnos. Alabemos al Señor de señores. Dios nunca deja de amarnos. Solo Dios hace grandes maravillas. Dios nunca deja de amarnos. Dios hizo los cielos con sabiduría. Dios nunca deja de amarnos. Extendió la tierra sobre el agua. Dios nunca deja de amarnos. Hizo los astros luminosos. Dios nunca deja de amarnos. Hizo la luna y las estrellas para alumbrar de noche. Dios nunca deja de amarnos. Usted va a poder ver la gloria de Dios en medio de esta situación complicada, porque Dios nunca deja de amarlo. No importa cuál sea su situación hoy, Dios nunca deja de amarlo. Y Él se va a glorificar en su vida. Él se va a glorificar en medio de cualquier circunstancia. Dios nunca deja de amarlo. Juan 11, versículo 17. Cuando Jesús llegó, se encontró con que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos se habían acercado a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Creo que esa es una pregunta, es un reclamo que a veces nosotros le hacemos a Dios. Jesús, si hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Dios, si hubieras estado acá, esto no hubiera sucedido. No me hubieran robado, no me hubiera enfermado, no hubiera tenido ese accidente, no me hubiera enterado de esa noticia. Si hubieras estado acá, todo sería diferente. Pero escuche el versículo 22. Pero también sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Marta sabía quién era Jesús. Marta tenía su esperanza puesta en Jesús. Marta sabía que podía confiar en Jesús y que allí encontraría respuesta, que allí encontraría seguridad, que allí encontraría una solución. Mi hermano está muerto, pero sé que tú puedes ayudarnos, pero sé que puedo descansar en ti, pero sé que tú estás en control. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: sí, pues yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Dicho esto, Marta fue y llamó a María, su hermana, y en secreto le dijo: el maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó deprisa y fue a su encuentro. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Cuando los judíos estaban en casa con María y la consolaban, vieron que ella se había levantado deprisa y había salido. La siguieron y decían: va al sepulcro a llorar allá.
Cuando María llegó a donde estaba Jesús, lo vio y se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que la acompañaban, se conmovió profundamente y su espíritu turbado dijo: ¿dónde lo pusieron? Le dijeron: Señor, ven a verlo. Y luego viene el versículo más corto: y Jesús lloró. Pero en este versículo hay una revelación increíble, y es que Jesús se conmueve por lo que usted está pasando. Jesús se conmueve cuando usted ya no aguanta. Jesús siente lo que usted está sintiendo. Jesús siente su dolor. No es ajeno a su dolor. A veces solo necesitamos que alguien nos comprenda, que alguien nos entienda. Y a veces decimos: no me digas nada, o sea, solo con que estés aquí. Y Jesús está allí. Y Jesús llora porque se conmueve por el dolor de su hermana. No porque Él no pudiera hacer nada. Si seguimos leyendo la historia, sabemos cómo termina. Pero Jesús siente ese dolor. Jesús se conmueve por las lágrimas de María. A Jesús le importa a usted. A Jesús le importa a usted. Y Él se conmueve con lo que usted está pasando. Él siente lo que usted está sintiendo. Jesús llora no porque no pudiera hacer nada. Jesús llora porque ama a Marta y a María y siente lo que ellas están sintiendo. Lo que usted está atravesando no es ajeno a Dios. Lo que usted está atravesando no es que Dios diga: no, esos son problemas de humanos, a mí no me metas en eso, yo estoy aquí muy ocupado gobernando todas las galaxias. No, Dios está allí con usted. Dios está a su lado. Cuando usted derramó esas lágrimas en la almohada, Dios estaba allí. Cuando usted se sintió solo, ya no podía más, Dios ha estado allí y lo abraza. Y Él quiere decirle esta noche: vamos a salir juntos de esta. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Vamos a salir. Pero mientras tanto, quiero recordarte que aquí estoy. Siento tu dolor. Me duele como te duele a ti. He visto tus lágrimas. He visto tu dolor. Pero te estoy restaurando. Te estoy sanando. Estoy trabajando en ti. Estoy formando tu carácter. Te estoy levantando. No te vas a quedar en el pozo. No te vas a quedar allí. Vas a salir de esta. ¿Dónde estaba Dios? Estaba allí con usted. Ha estado allí con usted. Él no lo deja. Él ha estado allí. Puede ser que las personas a su alrededor le digan: no, hombre, ¿cómo vas a poder seguir confiando? ¿Cómo vas a poder seguir sirviendo en la iglesia? ¿Cómo seguir siendo cristiano? ¿Cómo es que no perdés la esperanza? Confíe en el Señor aunque todos le digan lo contrario. Versículo 36 de Juan 11 dice: los judíos dijeron entonces: miren cuánto lo amaba. Pero algunos otros, versículo 37, le dijeron: ¿y este que le abrió los ojos al ciego no podría haber evitado que Lázaro muriera? La gente probablemente va a hacer que usted dude. La gente no va a entender cómo usted puede mantenerse en paz en medio de una tormenta. Todo alrededor se está derrumbando, pero usted permanece fuerte porque usted está en la roca. Usted está en la roca que es Cristo Jesús. La gente no va a entender la confianza sobrenatural que usted tiene. La gente quizás no comprenda esa paz que usted tiene. Y hace unos días estaba escuchando la historia de un joven que fue invitado a la iglesia por un amigo. El asunto es que toda su familia era atea.
Y él decidió ir y dijo, bueno, pues voy a ir y pues puedo conocer, yo ya estoy lo suficientemente grande para poder tomar mis decisiones, voy a ir. Su familia no estaba de acuerdo, obviamente, con esta decisión, pero fue a la iglesia. Y en ese momento él sintió la presencia de Dios y él aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. Él, cuando regresó a su casa, le dijo: papá, mamá, yo sé que en esta casa no se cree en Dios, pero yo creo en Dios. Fui a la iglesia, pude sentir su presencia, sé que Él existe y ya soy cristiano. Sus papás no aceptaron nada bien esta noticia y empezaron a rechazarlo, empezaron a decirle: no, que crees en esas historias de hadas, no deberías de estar juntándote con esas personas porque no te dejan nada bueno. Y siguió el joven avanzando en la iglesia. Un día decidió bautizarse y entregarle por completo su vida a Jesús y dar testimonio de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Cuando sus papás se enteraron de esto, casi lo sacan de su casa. Cuando él iba a comer, ellos se levantaban de la mesa y lo dejaban ahí. Y empezó a ser rechazado. Y se burlaban de él. Pero el joven empezó a servir y tenía que ir a servir a un retiro espiritual. Y cuando iba de camino, el bus en donde iban se accidenta y todos los que estaban en el bus mueren. El papá no solo estaba enojado por la decisión de su hijo, sino ahora estaba mucho más enojado porque su hijo había muerto. Y va y empieza a demandar a la iglesia y hace un complot con los medios de comunicación. Y la noticia era: ¿en dónde estaba Dios cuando estos jóvenes cantaban? En el bus en el que iba, ¿en dónde estaba Dios? Finalmente es el entierro y el papá está allí con la mamá, destrozados en la tumba, haciéndose preguntas, no entendiendo lo que está sucediendo. Pero también están las demás familias de los otros jóvenes que iban en el bus y empiezan a cantar y empiezan a darle gracias a Dios. El papá y la mamá se quedan pensando ¿cómo pueden hacer esto? Yo estoy destrozado, no tengo consuelo, no tengo esperanza. ¿Cómo pueden hacer esto? Y se acercó a ellos el amigo que había invitado a su hijo a la iglesia. Y el papá le dice: ¿cómo ustedes pueden hacer esto? Acá hay amigos, acá hay familiares que están muertos y ustedes están cantando y dándole gracias a Dios. No entiendo su locura, no entiendo lo que ustedes hacen, no entiendo por qué puedo ver paz en sus rostros. Y el amigo le dice: es que nosotros tenemos una esperanza, y es que algún día los muertos en Cristo resucitarán primero y que todos juntos vamos a poder estar alabando nuevamente el nombre de Dios. Los padres se miran y dicen: ¿cómo? O sea, mi hijo va a resucitar. Y el amigo le dice: sí, algún día todos resucitaremos y estaremos con Cristo Jesús. Y el papá le dice: bueno, pero ¿y yo voy a resucitar? ¿Yo voy a poder estar ahí con mi hijo? Y el amigo le dice: tienes que aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. En ese momento el padre cae en pie y empieza a llorar y empieza a sentir la obra transformadora del Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo nos transforma en medio de cualquier situación complicada. Podemos estar seguros porque la paz que sobrepasa todo entendimiento nos cubre, porque nuestra confianza no está puesta en las circunstancias, sino está puesta en Dios. En Juan 14:26 dice: pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará
y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Uno igual a Jesús es Dios mismo, quien está a su lado, quien está consolándolo, quien está dándole fuerzas. Dios mismo está con usted, el perfecto consolador. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esto está en Romanos 15:13. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Dónde ha estado Dios? Ha estado con usted y estará con usted para siempre. Su confianza ya no está puesta en las circunstancias, su confianza está puesta en Jesús. Jesús es el centro y Él sostiene todo. Pasar por circunstancias negativas no significa que Dios ha dejado de amarlo, pero lo primero que tenemos que hacer es buscar a Jesús. Le aseguro que en medio de esta circunstancia negativa usted va a poder ver la gloria de Dios, porque Jesús es empático con usted, siente lo que usted está sintiendo, y a pesar de que todo diga que ya no confíe en el Señor, usted permanezca firme, porque el perfecto consolador ha estado con usted y estará con usted para siempre. Quizás usted me está viendo y se ha sentido así, devastado, preguntándose ¿en dónde está Dios? Y hoy quiero orar por usted. Pero quizás es la primera vez que usted está con nosotros y usted no le ha entregado su vida a Jesús y está en este pozo de la desesperación, no sabiendo qué hacer. Jesús le dice: acércate a mí. Y el Espíritu Santo nos empieza a transformar. Y el Espíritu Santo nos da paz. Y el Espíritu Santo está en control de todas las cosas, de todas las cosas, de todas las cosas, para siempre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tú nos hablas siempre a tiempo. Gracias porque nos permites descansar en ti. Gracias porque podemos estar seguros en ti. Y porque en medio de cualquier circunstancia, en ti podemos estar seguros. Gracias porque tú eres bueno todo el tiempo y en ti podemos descansar. Gracias porque tú estás ministrando de tu paz a todos nuestros hermanos. No importa el lugar en donde estén, ellos pueden sentir tu abrazo, pueden sentir tu compasión, pueden sentir tu misericordia, pueden sentir tu amor, abrazándolos, dándoles consuelo, dándoles respuestas. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno todo el tiempo. Si usted no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a que repita esta oración después de mí. Señor Jesús, agradezco el sacrificio en la cruz. Acepto por fe el regalo gratuito de la salvación. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y te acepto como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo
esta oración, escríbanos. Nosotros queremos solo orar por usted y acompañarlo en esta decisión que es la más importante de su vida. Yo sé que el Espíritu Santo nos está transformando. El Espíritu Santo nos está abrazando. Y el Espíritu Santo nos llena de su paz y nos llena de su misericordia. Así que puede descansar en el Señor, porque Él está en control todo el tiempo. Y Dios nunca deja de amarnos. ¿En dónde ha estado Dios? Amándolo incondicionalmente. Y su amor no se acaba. Y nada lo puede separar de este amor tan grande. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.